con los conflictos sociales, la problemática del Magisterio Nacional. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, y a todo el equipo de Panamericana. Un saludo a toda la audiencia a lo largo y ancho del país y fuera de nuestras fronteras. Un saludo afectuoso también a José Pedro Ugarte y a don Marcelo Silva. Siempre bueno compartir la mesa para el debate, un debate franco, honesto y creo que, como siempre, respetuoso con ustedes. Bueno, creo que hay que comenzar señalando que estos conflictos sociales, como sabe toda la audiencia panamericana, no son nuevos. El conflicto con el magisterio y otros sectores como los de salud, los sectores productivos, etcétera, prácticamente son permanentes en nuestro país porque seguimos arrastrando esas necesidades insatisfechas desde la creación misma de la República. Tenemos que recordar que justamente áreas tan sensibles socialmente hablando como la educación y la salud han sido no siempre bien atendidas, no han contado con los presupuestos necesarios y no han sido prioridad lastimosamente en los distintos gobiernos que han transcurrido a lo largo de nuestra historia. Por supuesto, esta situación lastimosamente no ha cambiado, a pesar de que se abría un nuevo proceso a partir de la crisis del 2003, donde la visión neoliberal tal vez tendía a privilegiar otros sectores y otros actores y en cuya etapa incluso se puede hablar de pasos importantes a pesar de este prejuicio que hay hacia el modelo liberal. Se dieron importantes reformas, ¿no? La reforma educativa fue, creo que, una de las reformas más serias, la segunda reforma educativa en el país, encarada, creo, con mucha solvencia técnica, pero también con sus errores, marcó un paso importante para una nueva faceta de la educación en Bolivia, a partir de la pluriculturalidad, porque recordemos que es en esta reforma donde se incorpora de manera decidida, abierta y contundente el tema de la pluriculturalidad. Las reformas, los intentos de reformas posteriores no han aportado prácticamente en nada a lo que se logró hasta lo conseguido en el gobierno neoliberal, en los gobiernos neoliberales en el periodo de Sánchez de Lozada más específicamente. Recordemos que la primera reforma sustancial se dio durante el proceso de la Revolución Nacional, pero no podemos hablar de una tercera gran reforma de la educación. Y esta es una deuda histórica que tiene el Estado boliviano, más allá de quien esté gobernando el país. Es una deuda histórica porque después de esta reforma, en el periodo del MNR, en el último periodo del MNR, el mundo ha cambiado sustancialmente. Es casi una transformación, dicen todos los investigadores, los estudiosos en el mundo. Es una revolución tan fuerte, la revolución tecnológica, que solo puede ser comparada o incluso puede superar la revolución industrial. Y al haber estos cambios tan significativos en el desarrollo del conocimiento, el manejo de la información, el acceso mismo a ella, es y sigue siendo, por supuesto, urgente la necesidad de una reforma real, estructural, para acomodarlos a la nueva realidad del conocimiento, la tecnología y la información en el mundo. Porque, José Luis, los nuevos analfabetos del siglo XXI son aquellos que no tienen acceso al Internet, son aquellos que no pueden desenvolverse de manera adecuada en el mundo, en el ciberespacio, en los metadatos, etcétera, etcétera, y esa es una gran deuda que tiene nuestro país. Qué lástima es saber que en las escuelas en Bolivia, la gran mayoría de ellas no tienen acceso siquiera al Internet. Entonces, la deuda con la educación, por supuesto que es altísima. El magisterio urbano ya está en su tercera semana, el Magisterio Nacional está en su tercera semana de movilización. Esto no es poco y lastimosamente también nos muestra que tenemos muchas deficiencias en la capacidad
de diálogo, en la capacidad de generar acuerdos, de llegar a consensos, de llegar a pactos. Incluso esta palabra se ha convertido en una mala palabra en un determinado momento, desde que el movimiento al socialismo se ha hecho cargo del gobierno, la democracia pactada, como si fuera algo malo, cuando es pues la esencia de la democracia. Es hacer pactos, es hacer acuerdos, es ceder, es negociar, es llegar a puntos de encuentro y de consenso para avanzar todos. Y esta no es pues la cualidad, lastimosamente, de los actuales responsables del Estado, de la nave del Estado. Si algo tienen es un serio déficit para poder llegar a acuerdos con las organizaciones sociales, con la oposición, la sociedad civil, porque su método es más bien un método de confrontación, es un método de contradicción, es lastimosamente el viejo método ortodoxo y creo yo ya arcaico del viejo marxismo, ese viejo marxismo que entendía que la lucha de clases, la confrontación de ideas era el camino para encontrar la síntesis y por lo tanto los nuevos rumbos para el avance de una sociedad. Queda claro que ese método ha fracasado, el mundo así nos lo muestra. Hoy creo que el mundo tiene que avanzar encontrando los nuevos elementos modernos de la negociación, el ganar-ganar, la capacidad y el desarrollo de una sociedad, de sus capacidades para el acuerdo, para el diálogo, para el consenso, para construir una sociedad en conjunto y no en confrontación. Y esta realidad nos lleva a estas 3 semanas de movilización del sector del magisterio que demanda, por supuesto, lo de siempre, presupuesto, porque la educación boliviana nunca ha tenido el presupuesto que debe tener un país para desarrollarse. Porque aquí tenemos que estar claros, José Luis y audiencia de Panamericana, un país, si quiere desarrollo, primero invierte en educación. Ningún país del mundo se ha hecho rico primero y luego invirtió en educación. Los países asiáticos, los países europeos, los Países Bajos, etcétera, si revisamos su desarrollo histórico, vamos a ver que tienen algo en común, y es que han invertido en educación. Y gracias a eso se han hecho ricos. Pero en Bolivia no terminamos de entender esta fórmula que es tan simple. Inversión en educación, tan simple. Y esto lastimosamente es una debilidad de gobiernos liberales, de gobiernos populistas, de gobiernos que se autodenominan de izquierda. Pareciera que nadie termina de entender en los liderazgos políticos que han gobernado nuestro país que la educación es la piedra angular para el desarrollo, para vivir mejor. Para los que les gusta el eslogan del vivir bien. O sea, no vamos a poder vivir bien si no hay educación. Porque si no hay educación, no hay desarrollo. Porque si no hay educación, no hay instituciones. Porque si no hay educación, entonces resolvemos nuestros problemas, nuestras diferencias y nuestras tensiones a golpes, a bocinazos, a empujones, a palazos, a sillazos, etcétera. O sea, la educación es el elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad y tenemos que comenzar todos a pensar de esa manera. Por ello se entiende que la demanda de mayor presupuesto del magisterio es absolutamente legítima y debería ser respaldada por toda la sociedad. Pero no solamente para salarios, donde por supuesto hay un déficit, sino también para infraestructura, para tecnología, para la alimentación de los niños, para el transporte escolar en las zonas rurales, porque no puede ser que en pleno siglo XXI, José Luis, tengamos niños caminando, niños de 6, de 7, de 8, de 9 años, caminando 1, 2 horas para llegar a su escuela. O sea, estamos en el siglo XXI. No puede ser que tengamos escuelas como en una última publicación de portada del periódico Correo del Sur de Chuquisaca, veamos que las escuelas de nuestros niños tienen techo de ramas de árboles, sin paredes. No puede ser que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no tengan acceso a internet en sus escuelas. O sea, no, pues nuestra educación está todavía en el siglo XX y en muchas regiones en el siglo XIX. Entonces se entiende por qué esta demanda por nuevos ítems, por qué esta demanda por mejor infraestructura, por qué esta demanda de jubilación con el 100% del magisterio, como ocurre para otros sectores privilegiados como son
como son los militares. Entonces, en estas condiciones, cuando se pretende hacer modificaciones o ajustes pertinentes, creo yo, a la currícula vigente, ¿no? Queda absolutamente incoherente plantearle a un maestro que enseñe computación cuando no hay computadoras en las escuelas. ¿Cómo se le puede pedir al maestro? Escuchaba a uno de ellos en los medios de comunicación, tengo que enseñar computación haciendo un mouse de una cajita de gelatina y tengo que hacer un teclado de cartón. No, pues, no nos hagamos la burla, no, que el Estado no se haga la burla de los estudiantes, de los niños, que no insulte a los maestros y que no insulte a las familias bolivianas. ¿Cómo le vamos a pedir a un maestro que enseñe computación y que haga su mouse de cartón y un teclado de cartón para enseñar computación? No nos burlemos. ¿Cómo se le puede pedir a los maestros que enseñen robótica si no hay laboratorios de electrónica en las escuelas? Si no tienen los insumos mínimos, o tienen. Si ni siquiera nuestras escuelas tienen acceso a los avances digitales. Y no porque Bolivia no tenga recursos, porque si no, no estaríamos pues viendo cómo el Ministerio de Gobierno, el nivel central, le da un helicóptero al Alto para patrullaje aéreo, cuando la hora de helicóptero vale $3,000. Cuando el anterior presidente se movía en helicóptero para ir de San Jorge al Alto. Cuando el actual presidente se mueve en un avión privado, cosa que no ocurre en países vecinos como el Uruguay. Entonces, no planteemos pues ajustes que no se pueden aplicar. O sea, ¿hasta cuándo vamos a hacer los falso afán de la burocracia? De decir qué hacemos para no hacer. Porque si se quiere enseñar computación, lo primero que se tiene que hacer, José Luis, es conectar las escuelas al Internet. ¿O para qué han pagado cientos de millones de dólares en un satélite si no vamos a tener ni siquiera Internet en las escuelas? Y lo segundo, en lugar de gastar en publicidad, porque parece que el presidente ya está en campaña electoral, porque por todo lado se ven sus gigantografías y los medios de comunicación tienen una tras otra propaganda del señor presidente. Por favor, yo le pido, destine esos recursos para dotar de tablets o computadoras a los niños de primer año de todo el país, y luego el próximo año a los de segundo, y luego a los de tercero, y luego a los de cuarto, pero con Internet, con acceso a Internet. Ahorrando en publicidad, ahorrando en lo que no tiene por qué gastar el actual gobierno, podemos realmente enseñarle computación a los niños. Pero no pasa por hacer una ley, sacar un decreto, una resolución ministerial y decir, ahora enseñen computación. Ah, pero no hay computadoras, invéntense. Es como, lastimosamente, José Luis, y con esto voy terminando, en el servicio militar o premilitar, a nuestros jóvenes aprendiendo a usar armas con fusiles de palo. Por favor, si no hay condiciones, pues entonces que se cierre el premilitar. Si no hay condiciones, no hablaremos de enseñar computación, pero hay, no es que no hay. Entonces le pidamos al gobierno, apoyando incluso ese reajuste de los contenidos curriculares, que se haga ese ajuste, pero que se dote de recursos al magisterio, a la educación en Bolivia. Caso contrario, las movilizaciones pueden suspenderse en unas semanas, no sé cuánto más durarán, pero van a volver el siguiente año y el siguiente y el siguiente y el siguiente con absoluta seguridad. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal en esta su primera intervención en el programa, haciendo referencia también al